Bueno, vamos a hablar sobre los géneros cinematográficos y el montaje. Ya en clase nosotros hemos hablado de diferentes tópicos que tienen que ver con el montaje de cine y televisión, es decir, hemos hablado sobre el lenguaje cinematográfico, entre otros aspectos, el montaje, el ritmo, el tiempo, el elixir, bueno, un poco de aspectos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Resulta que los géneros cinematográficos tienen algunas características un poco distintas, o mejor dicho, no distintas, sino que se le suman otros aspectos o que hay que tratarlos de diferente forma dependiendo del género. Entonces, precisamente entrando en eso, vamos a definir un poco qué es lo que es un género cinematográfico. ¿Qué son los géneros cinematográficos? Aquí vemos tendencias o grupos de películas que permiten su clasificación en taxonomías concretas, con elementos comunes como el ritmo, estilo, tono y aspecto emocional. El género prácticamente lo que busca es cada uno de los tipos de géneros, uno de sus objetivos también es buscar cierta reacción emocional. Por ejemplo, estamos hablando que de la acción generaría un poco, trata de motivar la adrenalina. En el caso de la comedia busca es la alegría, la risa. En el caso del drama un poco enfocando en el dolor, la tristeza y bueno, y así sucesivamente en los distintos tipos de géneros. Entonces aquí tenemos una lista de varios tipos de géneros cinematográficos. Ya ustedes habrán escuchado esto en innumerables oportunidades. Esto no son solo estos géneros, existen muchísimos otros más. Pero aquí tenemos, por ejemplo, acción, ciencia ficción, comedia, drama, fantasía, romance, musical, suspenso, terror, épico, artes marciales, clásico. Y bueno, y de allí también podríamos encontrar otros géneros tipo western, se me escapa ahorita, pero bueno, hay algunos géneros que no están en esta lista y que ya sabemos que existen muchas variedades. Todo esto está dentro de lo que vendría siendo los géneros desde el punto de vista argumental, desde el punto de vista de la historia, pero también nos encontramos dos tipos de géneros o gran género, porque podríamos decir que el cine podríamos dividirlo entre el cine de ficción o cine argumental, que cuenta un cuento, una historia, que son todos estos géneros que habíamos mencionado. Tenemos el cine documental, en el cual se trata de mostrar un aspecto de la realidad, de lo que está ocurriendo, procurando utilizar los elementos que están en nuestras manos, todos los recursos y por supuesto tratando de alterar en la medida de lo posible, en lo más mínimo, la realidad, tratando de expresar la realidad tal cual como es. Y tenemos el cine experimental, que más adelante nosotros estaremos hablando específicamente de este género, pero tiene que ver un poco con lo que es un cine alternativo a los otros dos tipos de géneros. Nos encontramos géneros híbridos. Dentro de la clasificación de géneros existen películas que cuentan con más de un género. Ejemplo de esto nos conseguimos las comedias románticas. Aquí tenemos el género romance, el género comedia unidos en uno mismo. Igualmente suspenso y fantasía, así como también puede ser suspenso y acción. Bueno, hay muchas variedades al respecto, ¿no? Tenemos acción y terror. Y bueno, en pocas palabras, podemos encontrar una mezcla. Por darle un ejemplo, la película Matrix une el género de artes marciales, el género de ciencia ficción, el género de acción, el género, entre otros géneros, pero para que tengan una idea de que los géneros una película no tiene que ser encasillada en un solo género. Puede haber una película que cuente con más de un género. También tenemos las escenas, en cuanto a las escenas y el género. Las escenas de una película son escritas y diseñadas bajo el formato y técnica del género de dicha película. Sin embargo, algunas escenas pueden estar hechas bajo el formato de otro género. ¿Qué quiero decir con esto? Si la película tiene el género de acción, no quiere decir que todas las escenas tengan que ser acción. Si no, vamos a conseguir películas que, es decir, bueno, las películas cuando tienen un género determinado, la mayoría de las escenas están hechas bajo técnicas que tengan que ver con ese género. Supongamos que si es de acción, la mayoría de las escenas van a ir orientadas en ese género. Sin embargo, una que otra escena puede estar hecha bajo estructura de otros géneros. Por ejemplo, si la película es de acción, encontraríamos unas técnicas para hacer la acción, pero eso no quiere decir de que en alguna escena se pueda trabajar un género dándole una tendencia más de suspenso, otra dándole más de comedia. Por ejemplo, lo que hablábamos antes del descanso que vendría siendo, por ejemplo, una película puede ser de mucho drama, pero llega un momento donde te provoque risa, o puede ser de terror, pero también te provoque risa, y así sucesivamente.
Entonces, bueno, vamos a entrar a distintos tipos de género. Aquí vamos a hablar de 4 géneros. Vamos a hablar de género acción, el género drama, el género comedia y el género suspenso. El primer género, acción. Dentro de la acción tenemos 4 técnicas muy interesantes para generar acción. ¿Qué es esto de técnicas y qué es esto de generar acción? Nosotros nos vamos a encontrar en muchas ocasiones, esto es como una fórmula. Es decir, si tú quieres hacer una torta, tú tienes unos ingredientes para hacer una torta determinada. Bueno, el éxito muchas veces de generar las sensaciones propias de la acción va a depender de que si tú utilizaste bien estos ingredientes de la torta. Entonces, dentro de la acción aquí tenemos 4 ingredientes visuales o ingredientes de montaje para generar, dar la sensación de acción, para generar esa adrenalina propia de la acción. El primer ingrediente es la identificación, técnica con la cual se busca generar empatía e identificación entre el espectador y el personaje a través de tomas de punto de vista, tomas sobre el hombro o plano cerrado del personaje. ¿Esto qué quiere decir? De que uno busca que el espectador, que es quien ve la película, y uno o varios personajes, que son los que actúan dentro de la película, exista cierto vínculo. Y ese vínculo, desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista de técnica, tú lo puedes conseguir de manera mecánica a través de este recurso, identificación, en la cual tú buscas, por ejemplo, con tomas de punto de vista, es decir, lo que hablamos en televisión como cámara subjetiva, es decir, que la toma de la cámara de ese personaje, supuestamente es ser el personaje al que está viendo, automáticamente se crea esa vinculación entre espectador y personaje. Otras tomas como la toma de punto de vista sobre el hombro, que también sería como un acompañamiento de ese personaje, y una que tiene que ver con los planos cerrados. ¿Cuáles son esos planos cerrados? Primer plano y primerísimo primer plano, en el cual tú ves la expresión del actor y por ende tú interiorizas en el actor, sintiendo lo que siente el actor, pensando lo que siente el actor, sufriendo lo que siente el actor. Entonces, lo que sufre el actor, y eso se logra precisamente con esos planos cerrados. La segunda técnica de la acción es el conflicto. En las películas de acción son comunes las confrontaciones, peleas, competencias, carreras. A lo largo de la película es normal ver varios enfrentamientos. Las figuras del protagonista y su antagonista, el héroe y el villano, suelen tener varios conflictos. Vemos como Batman pelea en varias oportunidades contra el Guasón durante la película, y así sucesivamente, yéndonos a lo que sería la figura del villano o el superhéroe y el villano. El conflicto más importante es el último, que se da en el tercer acto justo antes del clima, o justo en el clima, perdón. Justo en el clima. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si en la película de Batman, él desde la primera escena ya está peleando con el Guasón, ustedes ven de que nunca se da una pelea, como decir, son peleas, pero no es la gran pelea. La gran pelea cuando ocurre precisamente al final de la película, cuando logra vencer al Guasón. Esto es una constante en muchas de las películas. Cada vez que existe esta figura de conflicto entre un héroe y un villano, o héroe y el antihéroe, o la persona contraria, siempre nos vamos a ver de que eso se va a extender casi hasta el final, en donde finalmente pelean ellos dos. Se conoce también como la escena obligada, es el conflicto final. Y bueno, esto es importante saberlo porque sobre todo en la acción existen estas confrontaciones. Siguiente técnica de la acción es la excitación. La excitación es la técnica con la cual se genera dinamismo a través del movimiento. Este movimiento puede ser por cámara, es decir, movimiento de cámara a través de los traveling, a través del dolly, a través de incluso el lente de enfoque, es decir, el lente de movimiento de lente dentro del movimiento de cámara, como sería el foco, el desenfoque, es decir, foco selectivo, o podría ser el zoom. Entonces, todos estos movimientos de cámara generan es decir, todos estos movimientos de cámara son parte de lo que vendría siendo ese dinamismo que es propio de la excitación. Y el siguiente sería del movimiento de los personajes o elementos dentro de la escena, es decir, cuando vemos a unas personas corriendo, cuando las vemos peleando, cuando las vemos en carros compitiendo, cuando vemos que son los carros los que corren, es decir,
que vemos movimientos tanto de personajes como elementos. Repito, la excitación es la técnica con la cual se genera dinamismo a través del movimiento, bien sea de la cámara o de los personajes y elementos dentro de la escena. Por último, dentro de estas 4 técnicas de la acción tenemos la intensificación. La intensificación no es más que el aumento del ritmo, la aceleración de la escena. La aceleración del ritmo en el momento climático de una escena a través de la reducción progresiva del tiempo de duración de las tomas. Es decir, que a medida que se está acercando dentro de una escena, la parte climática, la última parte, por ejemplo, cuando se están peleando 2 personas, por darle un ejemplo aquí, están peleando Iron Man y Thor. Entonces, si hay una confrontación entre ellos y dentro de esa confrontación ustedes ven tomas, que son extensas y se van reduciendo progresivamente hasta que prácticamente al final, cuando se dan los golpes por lo cual caen o lo que ocurra, esa confrontación se va a ir reduciendo poco a poco. Es decir, reducción progresiva del tiempo de duración de las tomas, generando con esto un ritmo, generando con esto la intensificación de la escena. Seguimos con el siguiente género y vamos a hablar del drama. Este tipo de género tiene una temática triste y cruda que incluye escenas con situaciones tensas y conflictivas. En el drama, la interpretación de los personajes con sus correspondientes diálogos son los ejes centrales. Por lo tanto, los encuadres deben ir orientados en resaltar las expresiones y diálogos. Esto prácticamente es que en el drama es mucho de diálogo, ¿no? Entonces, por ende, los planos de diálogo son importantes y hay que seguir precisamente a los actores lo que se está diciendo. Aquí las técnicas que veíamos anteriormente de la acción no se ven tan marcadas, solo hay una que ya la vamos a ver, porque lo que importa acá más que todo es lo que se dice, lo que se hace, pero sobre todo es la interpretación de los actores para estar profundizando en estos momentos dramáticos. Ok, esta imagen es de la lista de Schindler. Interesante mencionar, pero aquí vemos, por ejemplo, en el ritmo. El ritmo es una parte dentro del drama. El ritmo, en líneas generales, el ritmo de una película dramática es lento, con tomas y escenas extensas. Por ejemplo, si veíamos en la escena de acción, que hablábamos anteriormente, que hay una intensificación a través de la reducción progresiva del tiempo de duración de las tomas, pero de por sí, las tomas dentro de la escena de acción son cortas. En el cambio, en el drama, las escenas y las tomas son extensas. El ritmo es lento. Normalmente es lento, repito, se enfoca más hacia el diálogo. Entonces por eso que vemos un ritmo mucho más lento, que así sería el ritmo de la acción. Y finalmente tenemos acá que es la identificación. Es la misma técnica que veíamos en las escenas de acción. ¿Y por qué? Pero aquí con objetivos es el mismo objetivo, es identificar al personaje. Aquí leemos, con esta técnica se interioriza el personaje identificándolo con el espectador a través del uso de tomas de punto de vista, tomas sobre el hombro o plano cerrado como el primer plano y primerísimo primer plano. Ya esto lo expliqué al momento de hablar de la acción, pero básicamente es esto, se busca interiorizar, pero en este caso ya no desde el punto de vista de la acción, desde el punto de vista de la adrenalina, desde el punto de vista de la emoción, del que pueda estar sintiendo el espectador con las escenas de acciones que se están llevando a cabo, sino desde el punto de vista dramático. Aquí ya tú vas a profundizar en las emociones, en el dolor, en la carencia de los personajes que están actuando. Vamos a hablar ahora de la comedia. La comedia es un género ligero cuyas técnicas de montaje están orientadas a resaltar o presentar los aspectos que generan la comicidad. Hay varios tipos de comedia, pero aquí vamos a detallar 4. Entonces, tenemos el primer tipo, comedia de personaje. Es un tipo de comedia que se focaliza en uno o varios personajes. La comicidad se deriva de la actuación, expresión, acción o diálogo del personaje. Las tomas, el montaje, el ritmo deben estar orientadas a destacar estos aspectos. Poca palabra,
lo central de este tipo de comedia son él o los personajes. Por ejemplo, tenemos aquí la imagen de Charlie Chaplin. Pero ¿quiénes trabajan este tipo de comedia de personajes? Todo esto que en cierta forma sobre ellos mismos recae su característica. Por ejemplo, Mr. Bean. Mr. Bean, por su expresión, por su cara, por las cosas que hace, esta es una comedia de personajes. Los Tres Chiflados en su tiempo. En el caso de los más actuales, por ejemplo, Ben Stiller es un comediante que trabaja mucho este tipo de comedia de personajes. Esto, por ejemplo, el novio de la... ¿Cómo es? El padre de la novia, Loco por Mary, todas estas películas trabajan mucho esta comedia de personajes. Jim Carrey con todas estas películas donde él es muy... él también actúa dentro de otro tipo de comedia, que es la comedia gestual, la comedia de expresiones, pero también se enfoca dentro de esta comedia de personajes. Entonces todo circunda alrededor de ello. Por ende, recuerden que aquí hay que focalizar en el personaje la atención, por supuesto, con sus expresiones, con sus acciones, con lo que hace, todo esto que es lo que genera la comicidad. Después tenemos la comedia de enredos. Los personajes suelen cometer acciones que tienden a tener un resultado negativo inmediato o a largo plazo. La mayoría de las veces las consecuencias repercuten directamente sobre ellos o sobre terceros. El montaje y los recursos cinematográficos se enfocan en mostrar los detalles de todas estas complicaciones. Si se pueden dar cuenta, este tipo de comedia se parece, porque yo le hablaba de Ben Stiller, ¿no? Y esta imagen es de Loco por Mary. Este es uno de los enredos que cometió Ben Stiller. Bueno, ¿qué pasa? Estos dos tipos de comedia suelen ir juntas, la comedia de personajes y la comedia de enredos. En algunas ocasiones, no siempre, pero suelen ir juntas. Entonces, ¿en qué se enfoca la comedia de enredo? En estos disparates, estas cosas que hace que terminan saliéndole mal a los personajes. Hay quienes hacen las cosas y le repercuten a ellos mismos, como en el caso de las películas de Ben Stiller, que todas las cosas que hace le salen mal. Pero también repercuten en terceros, en esta misma película, o por ejemplo en el caso de Mr. Bean. Mr. Bean es un personaje que casi siempre comete muchos enredos, pero le afecta más a los terceros que a él mismo, porque a él ni le es antiparabólico. Entonces, desde este punto de vista, como son enredos, como son situaciones que se enreda todo y provoca repercusiones, por supuesto el montaje tiene que ir orientado a detallar estas complicaciones. Es decir, si colocaste algo en un lugar que no debiste haberlo hecho porque iba a resultar, entonces por supuesto las tomas, todo esto tienen que focalizarse para que posteriormente pueda demostrarse el disparate que se hizo al haber hecho esa acción. Ok, seguimos la comedia de sátira. En este tipo de comedia se parodia películas e historias. La grabación, encuadres, angulaciones, iluminación, ritmo, escenario, vestuario deben tener aspectos similares a la película o historia original. La comicidad es expresada por la interpretación o al imitar lo ocurrido con un giro distinto o inesperado. Este tipo de comedia, repito, parodia películas e historias. Por ejemplo, aquí tenemos la parodia de las películas de terror. Este es Scary Movie. Scary Movie parodia varias películas de terror. En este caso es la parodia de Scream. Entonces, y así como esas, muchas otras. Pero no solo películas, también pueden parodiar historias reales. En la misma Scary Movie, pero en la parte 3, 4, 5, no recuerdo, parodian, por ejemplo, la película de... La Guerra de los Mundos, que fue protagonizada con Tom Cruise, pero dentro de la misma película incluyen una parodia de una entrevista que le hicieron a Tom Cruise en el programa de Oprah Winfrey, donde comenzó a brincar sobre el mueble. Bueno, ellos exageran esa actuación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pueden parodiar historias que ocurrieron de verdad. Entonces, ahora, ¿cuál es la característica propia del montaje de este tipo de historia? Por supuesto que hay que copiar. Si tú estás parodiando la historia, tiene que tener cosas similares, como puede ser la iluminación, el ángulo. Por ejemplo, cuando parodiaron también en esta película Titanic, utilizaron fue a un negro gritando que era el rey del mundo en la punta de un barco. Pero entonces, ¿qué se parodió allí? Allí se imitó la angulación de la toma, en donde la persona estaba mirando de izquierda a derecha, el vector direccional, al igual que lo fue en la película Titanic. Parodiaron el plano,
parodiaron el barco, es decir, hicieron unas tomas similares al barco, incluso al capitán del barco, un hombre con barba, pero colocaron diferente el hecho de que no era Leonardo DiCaprio y Kate Winslet los que estaban en la punta, sino que era un negro pegando gritos diciendo que era el rey del mundo. ¿Qué pasó? Después ponen que la película era Amistad, entonces, que era la película que se hizo sobre un barco de esclavos. Entonces, ahí que vemos nosotros que están utilizando elementos similares. Esto es muy importante porque si no se usan algunos elementos similares, las personas no entienden a qué te estás haciendo referencia. Hay que incluir algunos ángulos, algunos planos, la iluminación, algo similar para poder hacer la relación. Si tú no lo haces, entonces tú no vas, por ejemplo, si utiliza un ángulo distinto, si no dice yo soy el rey del mundo, es decir, no se entiende la vinculación de la parodia con la película original. Finalmente tenemos la comedia de farsa. El absurdo no tiene límites en este tipo de comedia. La risa es una consecuencia de acciones y situaciones descabelladas. El montaje es hecho buscando sorprender con los aspectos absurdos que desafían la lógica. Esta foto que estamos viendo es de una vaca con botas. Ustedes dirán, ¿de qué película es esta? Se llama Super Secreto o Top Secret. Es una película muy vieja, pero que es una película clásica de farsa. Es decir, desde que comienza hasta que termina es de farsa. Tiene ciertos elementos propios de la comedia de sátira, ¿no? Que parodian películas, pero es más de farsa que de sátira. ¿Por qué menciono esto de que tiene ciertos elementos? Porque al igual que las otras dos, que era la comedia de personajes y la comedia de enredo, la comedia de farsa y la comedia de sátira suelen estar juntas. Por darle un ejemplo, en las películas de Scary Movie también hay cosas absurdas. Por ejemplo, hago referencia a la escena donde la muchacha que es virgen, que nunca ha estado con un hombre, de pronto llega el hombre, le abre le levanta la pantaleta y de ahí sale murciélago. Entonces, de eso es lo que quieren dar a entender, eso es una cuestión absurda y lo que quieren dar a entender de que ahí eso era una cueva y que nunca había estado nadie. Entonces, lo mismo ocurre entonces aquí en esta película Super Secreto. Esto de la farsa, de lo absurdo, de historias descabelladas, es porque existen muchísimos elementos que si tú le ves la lógica no tienen lógica. Por darle un ejemplo, ¿por qué esa vaca tiene botas? Porque eran unos soldados disfrazados de vaca y entonces en teoría se pusieron las botas, pues. Pero bueno, hay tantas cosas dentro de farsa allí. Otra cosa, por ejemplo, para que puedan entender un poco a qué nos referimos con descabellado, en esa misma película hay una escena donde hay dos personas conversando frente a una plaza. Todos sabemos que en una plaza siempre hay en la mitad una estatua. Bueno, y sobre esa estatua hay palomas. Bueno, la plaza era de una paloma y sobre la estatua de la paloma habían personas. Es decir, hacen cosas absurdas y lo más absurdo de esta parte de esa escena de Top Secret es que de pronto las personas salían volando. Entonces, fíjense, la risa se desprende precisamente de lo absurdo que es la propuesta que están haciendo, que en este caso era una persona que estaba montado arriba de una estatua de paloma. Finalmente vamos a tratar el tema del suspenso. Comenzamos también con técnicas similares a las anteriores, la identificación, técnica que busca identificar al espectador con el personaje utilizando tomas de punto de vista, tomas sobre el hombro y plano cerrado del personaje, como el primer plano, primerísimo primer plano. Pero aquí hay algo interesante porque es común también utilizar puntos de vista de cámaras de video y equipos de filmación. Esto es de Actividad Paranormal, pero hay muchísimas películas parecidas, Proyecto de la Bruja Blair, Cuarentena, en donde es una cámara la que supuestamente está grabando. ¿Qué pasa? Al ser una cámara que supuestamente alguien está viendo, introduce al espectador dentro de la película como si fuese parte de ella, como si fuese esa persona en la que está detrás de la cámara. Entonces, esto es parte de la técnica de identificación porque el espectador siente esa vinculación con la escena. Se interioriza dentro de la escena, se interioriza dentro de los personajes, siente el mismo miedo que los personajes. Entonces, ¿y por qué es tan importante aquí? Precisamente porque si a ti te asustan y no están, por ejemplo, tú puedes estar fuera en tu casa viendo la película, pero tú no estás dentro de la película. El director tiene que buscar de que tú te sientas dentro de la película. Y precisamente estas técnicas buscan identificarte, involucrarte dentro de la película.
Bueno, siguiendo con esto del suspenso, hablamos de la iluminación. En el mundo del terror y el suspenso, la iluminación juega un papel muy importante. La oscuridad o semioscuridad revelan todo lo que quiere el director, ocultando y dejando a la imaginación las posibles amenazas. Se dice que películas de terror de día no existen. Bueno, sí existen. Hay ciertas escenas que a veces se colocan de día, pero son pocas. Y realmente hay que hacer un esfuerzo muy grande para lograrlo. ¿Qué quiere decir esto? Que casi siempre nosotros lo vamos a conseguir oscuridad, o bien sea porque sean de noche o bien sea porque sea un lugar donde no haya luz. En la película hay una película que se llama La Purga. Hay una parte donde hay luces por todos lados, pero resulta que cortan la luz para atacar la casa. ¿Por qué cortan la luz? Precisamente para generar suspenso. Porque en la oscuridad nosotros podemos ocultar cosas. En la oscuridad tú no sabes qué amenaza se avecina. Entonces esto es importante. La oscuridad o semioscuridad ayuda muchísimo al propósito de generar suspenso, porque no sabes qué hay en ella. ¿Sorpresa o suspenso? Bueno, dentro del mundo de las películas de suspenso, así como también en el terror, existen estos dos usos. Aquí leemos, por ejemplo, que dice: en el suspenso normalmente el espectador conoce la amenaza que recae sobre el personaje, pero este no lo sabe. En cambio, en la sorpresa, ni el espectador ni el personaje anticipan la amenaza. Para podérselo poner como un ejemplo, cuando hay una película en donde hay una persona que acecha a otra, supongamos, si la persona que acecha está detrás de una puerta y el personaje va a atravesar esa puerta, si el espectador conoce que la persona está detrás de la puerta, se genera un suspenso, porque hay como una angustia en donde prácticamente el espectador trata de decirle al personaje que no atraviese esa puerta porque va a ser atacado, va a ser comido, lo que sea. En cambio, cuando el espectador no conoce tampoco que hay alguien detrás de esa puerta, es decir, que es algo que no conoce ni el personaje ni el espectador, entonces existe la sorpresa. Ese es otro tipo de efecto, otro tipo de forma de tensión. Entonces, dentro del mundo del suspenso, dentro del mundo del terror, podemos manejar esa tensión de dos formas. Una, cuando el espectador lo sabe y el personaje no, suspenso. Y otra, cuando ni el espectador ni el personaje lo sabe, y en este caso sería sorpresa. Bueno, dentro de todo el suspenso hay varias cosas que tienen que ver con los distintos planos que se utilizan. Aquí, por ejemplo, el plano de detalle. El suspenso es un género de planos de detalle. Son más comunes que en otros géneros. A través de ellos se puede generar intriga, se siembran elementos e interioriza en la escena y se profundiza en las emociones. Esto, por ejemplo, aquí vemos de la película Psicosis varios planos de detalles que se utilizan en la misma, sobre todo, por ejemplo, que si la ducha, el sumidero, el ojo, la boca, todo esto. ¿Y esto por qué? ¿Por qué los planos de detalle? Repito, esto ayuda un poco a mostrar, a por lo menos sembrar elementos, como ya hemos hablado de la siembra y la cosecha, a interiorizar, por supuesto, en el personaje, pero también a mostrar cosas propias de la escena, generando esta intriga. De hecho, es muy común, por ejemplo, una puerta que se abre lentamente, una cerradura que se abre lentamente, unos pasos, unos pies que van pisando para entrar dentro de una habitación. Y así sucesivamente, todos estos planos de detalles ayudan un poco a generar ese clima de suspenso, se profundizan en ese clima de suspenso. Después tenemos los planos abiertos. Los planos abiertos permiten al espectador conocer las amenazas latentes al espectador, más no al personaje. Un poco lo que es la suspenso y la sorpresa. Es decir, aquí vemos, por ejemplo, como el personaje está de lo más tranquilito nadando, pero el tiburón, esto es de la película Tiburón, realmente esto no es una escena que salió en la película, pero esto es el póster, pero para que puedan entender un poco. Al tener unas tomas abiertas, tú puedes ver lo que está pasando. Y esto, por supuesto, incrementa ese suspenso, porque tú sabes como espectador, es decir, que el que está viendo la película, todo lo que le puede pasar al personaje. Y estás como que ocurrirá o no ocurrirá. Sin embargo, así como están los planos abiertos, tenemos también los planos cerrados. Este es el caso del proyecto de La Bruja de Blair. Los planos cerrados, además de la identificación entre el espectador y el personaje, lo que hablábamos de la identificación, de tratar de interiorizar en el personaje, y de la exposición de detalle a través de los planos de detalle, impide al espectador, impide al espectador conocer las amenazas latentes, generando mayor suspenso. En la anterior, que son los planos abiertos, te permite al espectador conocer lo que está pasando. Y entonces tú temes que pueda ocurrir lo que piensas que va a ocurrir. Pero aquí
es lo contrario. Aquí te lo impide. Tú no sabes realmente, por ejemplo, en el caso de la bruja de Blair, qué es lo que estaba pasando allí. Hay la ansiedad, porque si supuestamente en esta parte ella está siendo perseguida por una bruja y tú cierras el encuadre, entonces hay como que la angustia de saber qué hay detrás de ella. Es como cuando uno ve una película de terror y sale del cuarto y se pega a la pared, o no quiere ir a la cocina o no quiere ir al baño porque le teme de que detrás de uno pueda salir un muerto. Ok, siguiendo dentro del suspenso, el manejo del tiempo. El manejo de los tiempos puede ser un factor generador de suspenso. Una escena con un tiempo extendido en el que la amenaza tarda en llegar más tiempo de lo normal, o en tiempo condensado donde llega más rápido, genera diferentes tipos de tensión. Supongamos, cuando hablamos de tiempo extendido es que poco tiempo de historia es mucho tiempo de pantalla. Por ejemplo, una bomba que va a explotar a los 10 segundos según el reloj y dura 3 minutos. Ok, algo así. Bueno, imagínense ustedes que una persona que está siendo acechada, por ejemplo, esta es la muchacha del aro, si la mujer está apenas a 3 pasos y se tardan como 30 segundos para poder llegar a ti caminando lentamente, esta zozobra genera, por supuesto, mucha tensión, mucho suspenso. Caso contrario, si más bien duraría, por ejemplo, 30 segundos en llegar y apenas llega en cuestión de fragmentos de segundos, entonces esto genera otro tipo de tensión, porque es prácticamente no tener el tiempo que uno realmente cuenta para poder escapar, por dar un ejemplo. Entonces, también en la película El Aro ocurre esto. Vemos como Samara sale del televisor y apenas está fuera del televisor, de pronto desaparece fuera del televisor y de pronto ya está cercano al personaje. Entonces, este manejo de los tiempos, bien sea extendido y condensado, por supuesto, genera mayor suspenso. Bueno, y ya entrando, esto es un aspecto que es propio de los 4 géneros, la música. La música es un recurso muy valioso dentro del montaje de los distintos tipos de géneros. Puede acompañar la intensificación de una escena de acción acelerando el ritmo. Por supuesto, el ritmo, una escena de acción con una música que se va acelerando y acelerando, por supuesto, genera la intensificación. Y no necesariamente con el tiempo de reducción de las tomas. Solo el hecho de aumentar el ritmo de la música ya aumenta el ritmo de la escena. Profundiza en las emociones de una película de drama y anticipa o enfatiza los elementos climáticos de una escena de suspenso. No sé si ustedes, bueno, sí, debieron haber visto películas en donde, por ejemplo, la música va aumentando y justo en el momento cuando la música tiene el punto más fuerte del clima, es allí donde sale el muerto, donde brinca, donde asusta, donde ocurre lo que ocurre. Hay otro uso dentro de esta misma música de suspenso, es que aumentan la música, pero no ocurre nada, y justo cuando baja el nivel del ritmo de la música o de la parte climática es cuando te asustan. Esto un poco porque evita de que tú anticipes el susto con la música. Son 2 técnicas distintas que las 2 funcionan de diferentes formas. Bueno, chicos, esa es la clase de géneros. Cualquier duda, avísenme.